Bienvenidos a todos los oyentes a El Comentario, un espacio dirigido y realizado por Agustín Sancho Cubero. Y bueno, vamos a desgranar esto, porque la inmersión en las fuentes de hoy nos pone sobre la mesa un cambio radical en cómo concebimos el espacio aéreo. Totalmente. Es un cambio de paradigma brutal. O sea, imaginemos por un momento el escenario. Quien nos escucha tiene que visualizar a alguien a los mandos de lo que parece el simulador de vuelo más hiperrealista jamás construido. Ajá, con todas las pantallas y todo. Eso es, tiene un joystick de precisión en las manos, múltiples pantallas de alta definición al frente, mapas topográficos detallados y datos del viento que se actualizan en tiempo real. Que parece un videojuego de última generación. Justo, podría ser un videojuego. Pero hay un detalle crucial que cambia todo el panorama, y es que la aeronave que está pilotando no es un puñado de píxeles en una pantalla. Un dron industrial pesado que está volando de verdad a cientos o incluso miles de kilómetros de distancia. Si comete un error o si la conexión falla por una fracción de segundo, un aparato de varios miles de euros se estrella contra el asfalto real. Y el susto es monumental, claro. Ya te digo. Y mientras eso ocurre, quien pilota está cómodamente sentado tomándose un café en el Centro Nacional de Supervisión y Operación, el famoso CNSO, ubicado en Aravaca, en Madrid. Los documentos que analizamos detallan el despliegue de infraestructuras como T-Space de Telefónica que están diseñadas para hacer que esta gestión remota sea la nueva norma. Efectivamente. Y lo fascinante aquí es el concepto técnico que las fuentes manejan para describir esta nueva norma, que es el famoso BVLOS. BVLOS, que suena a término de ciencia ficción. Suena. Son las siglas en inglés de Beyond Visual Line of Sight, que básicamente significa volar más allá de la línea de visión directa. Y a ver, para entender la magnitud de este salto, tenemos que mirar cómo ha funcionado la aviación de drones civiles hasta hace muy poco. Que era bastante restrictiva, por lo que tengo entendido. Muchísimo. Las autoridades aeronáuticas han sido implacables con una regla de oro, y es que el piloto humano debía tener sus ojos clavados en el dron en todo momento. O sea, contacto visual ininterrumpido. Eso es, si la máquina doblaba una esquina, se metía en un valle o quedaba oculta por una torre de alta tensión, la misión tenía que abortarse inmediatamente. Claro, o lo que es lo mismo, tenías que meter a 3 ingenieros en un coche todoterreno, conducir durante 2 horas por caminos de tierra hasta llegar a la base de esa torre de alta tensión y volar el dron desde allí mismo. Justo te tenías que manchar las botas de barro sí o sí. Era un proceso súper intensivo en desplazamientos físicos, en emisiones de carbono y sobre todo en tiempo. Una pérdida de recursos enorme. Claro. Entonces lo que sistemas como T-Space plantean es eliminar por completo a los humanos del terreno. La idea es que una empresa o una administración pública pueda inspeccionar una infraestructura crítica, vigilar un parque nacional o hacer un levantamiento topográfico sin fletar ni un solo vehículo. Todo centralizado. Todo se opera desde un centro de control unificado a cientos de kilómetros de distancia. A ver, yo entiendo la teoría y desde luego suena a un ahorro de costes brutal. Pero aquí es donde me pongo un poco en la piel de nuestra audiencia y me surge una duda técnica inmensa. Porque, reconozcámoslo, la tecnología de consumo que usamos a diario falla constantemente. Ya, la famosa conexión a Internet que se cae en el peor momento. Exacto. Si estoy en una videollamada y mi imagen se congela durante 3 segundos porque alguien en la casa ha encendido el microondas o ha empezado a descargar una película, pues bueno, no pasa nada. Pido disculpas, repito la frase y seguimos. Claro, es una molestia menor. Pero si estoy pilotando un dron que pesa 15 kilos y vuela a 80 kilómetros por hora, 3 segundos de imagen congelada significan que acabo de empotrar la máquina contra un muro. ¿Cómo se evita que un fallo en Internet acabe en un desastre millonario? Pues mira, esa es la gran barrera que ha frenado esto durante años. Y la respuesta no es poner un router Wi-Fi más grande en el monte. Las fuentes explican que la viabilidad técnica de los vuelos a larga distancia se basa en una red 5G muy particular. Pero 5G ya tenemos en los móviles, ¿no? Sí, pero no se trata de la velocidad a la que descargas archivos, sino de un concepto crítico en aeronáutica, que es la reducción extrema de la latencia. Vale, definamos latencia para quien nos escucha. Pues la latencia es, sencillamente, el tiempo físico que tarda una orden en viajar desde el joystick que tienes en Madrid, llegar al dron en la otra punta del país y que la imagen de la cámara vuelva a tu pantalla.
Pero a ver, la luz viaja muy rápido. Los datos por fibra óptica van casi a la velocidad de la luz. ¿Por qué iba a haber un retraso que suponga un peligro? Porque los datos no viajan en línea recta por un tubo vacío, ¿eh? No es tan directo. Tienen que pasar por enrutadores, por servidores, por firewalls. O sea que hay peajes digitales por el camino. Exactamente. Fíjate en los números. Si envías la señal de vuelo a un servidor gigantesco alojado, digamos, en Irlanda, el viaje de ida y vuelta puede tardar unos 50 milisegundos. Que a escala humana parece instantáneo. Parece instantáneo, pero a 100 kilómetros por hora. En 50 milisegundos, un dron ha avanzado más de 1,5 metros completamente a ciegas antes de recibir la orden de girar. Y allí es donde los documentos introducen el Edge Computing, o computación en el borde de la red. Vale, creo que veo por dónde vas. ¿Significa eso que, digamos, mudan el ordenador que procesa los datos físicamente más cerca de donde está volando el dron? Literalmente. O sea, en lugar de mandar la telemetría a otro país, instalan centros de procesamiento de datos en las propias torres de telefonía locales. ¡Ah, qué inteligente! Claro, el cerebro digital está, como dicen, en el borde de la red, pegado a la zona de vuelo. Así consiguen reducir la latencia a menos de 5 milisegundos. El piloto mueve el mando y el dron reacciona de forma milimétrica, sin ese desfase del 1,5 metros que mencionábamos. Pues fíjate que hay otro concepto en las fuentes que me ha llamado muchísimo la atención, el famoso network slicing. Y la mejor manera que se me ocurra para visualizar este concepto es pensar en una autopista física de peaje en plena operación salida de vacaciones de agosto. Madre mía, la pesadilla de cualquier conductor. Totalmente. Imagina que esa autopista está completamente colapsada. Hay miles de coches estancados que representarían a miles de personas en un festival mandando vídeos por el móvil, descargando cosas, saturando la antena 5G local. Sí, el típico momento en el que no te salen ni los mensajes de texto. Justo. Si los datos vitales del dron tuvieran que circular por esa misma autopista digital colapsada, se quedarían atrapados en el atasco y el dron perdería la conexión de inmediato. Y nos quedaríamos a ciegas. Eso es. Entonces, lo que hace el network slicing, o corte de red, es como si una grúa gigante llegara a esa autopista colapsada, pusiera barreras de hormigón y creara un carril VIP acordolado, solo, exclusiva y únicamente para el dron. Un carril de emergencia, vaya. Exacto. Un carril donde, sin importar el caos que haya, en los carriles de al lado, la telemetría y el vídeo fluyen de maravilla sin que ningún otro dispositivo de esos miles de personas pueda interferir. Es una analogía muy gráfica y subraya el requisito absoluto de seguridad. Ese carril VIP que mencionas se asegura mediante encriptación y una reserva de ancho de banda garantizado por Telefónica. Pero claro, aquí la audiencia se estará haciendo la pregunta del millón. La gran duda de qué pasa si la torre falla. Exacto. ¿Qué pasa si la propia torre 5G se queda sin suministro eléctrico o sufre un ataque cibernético y el famoso carril VIP desaparece de golpe? Claro. ¿Se desploma el aparato como una piedra o qué hace? No, en absoluto. Y menos mal. Las fuentes señalan que los estándares aeronáuticos obligan a tener redundancias muy estrictas. Si el dron pierde la conexión 5G con el centro de Madrid por la razón que sea, no necesita al piloto humano para sobrevivir. O sea que es autónomo en caso de emergencia. Eso es, tiene autonomía a bordo. Está programado para detenerse en el aire de inmediato e ascender a una altitud de seguridad donde esté libre de obstáculos como grúas o árboles, quedarse ahí flotando esperando recuperar la señal y si no lo logra en unos segundos, utiliza su propio GPS interno para regresar de forma totalmente autónoma a su base y aterrizar suavemente. Vale. Eso me tranquiliza bastante en cuanto a la conexión de datos. Pero a ver, esa explicación nos lleva directamente a un problema físico. ¿A qué te refieres? Pues has dicho que regresa a su base de forma autónoma. Y si el piloto está en Madrid tomando su café y no hay humanos en el terreno, ¿quién le cambia la batería cuando el dron aterriza? ¿Quién lo resguarda si empieza a granizar de repente? Las fuentes hablan de un drone in a box, Sí, el concepto de moda. que traduciéndolo sería algo así como un dron dentro de una caja, pero francamente eso suena demasiado simple para la complejidad técnica que estamos manejando, ¿no? Sí, la traducción se queda muy corta. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque ese concepto de drone in a box es el eslabón perdido que hace que todo esto sea viable en el mundo real. A ver, cuéntame. Imagínalo más bien como un garaje robótico blindado. O sea, no es una caja de cartón en un prado. Es una estación base inteligente de acero, repartida estratégicamente por la geografía, que cuenta incluso con sus propios sistemas de climatización. Madre mía. Cuando desde Madrid se manda la orden de inicio de misión,
Las compuertas del techo de este garaje se abren solas. Una plataforma mecánica eleva al dron, enciende los motores y despega, sin que nadie toque nada en el terreno. O sea, estamos hablando de un nido robótico en toda regla. Pero llámame escéptica, yo sigo viendo problemas prácticos. A ver, dime. Estamos hablando de dejar un dispositivo mecánico de alta precisión a la intemperie, en medio de un bosque o en la ladera de una montaña, durante meses. ¿Qué pasa si una rama cae sobre las compuertas y las atasca? O si, yo qué sé, el polvo del verano se acumula en los contactos de carga de la batería. Pues mira, haces muy bien en ser escéptica, porque esa es la realidad que a veces las presentaciones corporativas suavizan un poco. Sí, la operación diaria y rutinaria no requiere intervención humana, pero la infraestructura física sigue sujeta a las leyes de la naturaleza. Claro, el polvo es polvo aquí y en la luna. Exacto. Los sensores de la estación alertan a mantenimiento si las compuertas están bloqueadas, por ejemplo, por nieve o si la temperatura interior sube demasiado. Así que, aunque elimines al piloto del día a día, sigues necesitando técnicos de mantenimiento esporádicos para ir, limpiar, reparar o engrasar las partes mecánicas de estos garajes. O sea, que no es magia. No es magia, es ingeniería que requiere mantenimiento preventivo, como cualquier otra máquina industrial. Entendido. Pero bueno, asumiendo que el garaje está en perfectas condiciones operativas, el impacto en situaciones límite debe ser enorme. Y aquí las fuentes exponen un caso de uso específico que creo que ancla toda esta teoría en una urgencia muy real para nuestra audiencia. Sí, el tema de los incendios forestales. Exactamente. Detallan un proyecto piloto interesantísimo implementado en Cuacos de Yuste, en la provincia de Cáceres, junto a la Junta de Extremadura. Ese caso es fundamental para entender por qué la inmediatez importa tanto en este sector. Imagina, el proceso tradicional ante un posible incendio. Una cámara de vigilancia forestal, o a lo mejor un guarda, detecta una columna de humo sospechosa a lo lejos. Pero a esta distancia no sabes si es un incendio real o qué. Claro, no sabe si es un incendio, una quema agrícola descontrolada o simples neblinas matutinas. El protocolo entonces exige enviar a una brigada terrestre. Que lleva su tiempo, claro. Es que esos bomberos tienen que subirse a un vehículo todoterreno y navegar por pistas forestales mal asfaltadas durante 20 o 30 minutos, solo para llegar a la zona y confirmar visualmente qué está pasando. Y en pleno verano, con viento seco, 30 minutos de retraso es la diferencia entre apagar un conato rápido o enfrentarse a un frente de fuego de 2 kilómetros de largo. Es decir, que están tomando decisiones críticas basándose en información que llega con media hora de retraso. Es una locura. Precisamente. Ahora, fijémonos en cómo cambia esto con la infraestructura remota de la que hablamos. Salta la alerta de la columna de humo, el Centro Coordinador de Emergencias llama al operador de drones en Madrid. Y el piloto remoto entra en acción. En el acto. El piloto activa el garaje autónomo más cercano en Cáceres, el techo se abre, el dron despega en cuestión de segundos y, volando en línea recta a alta velocidad por encima de los árboles y los barrancos, llega a la zona sospechosa en quizás 3 o 4 minutos. Una diferencia de tiempo abismal. Y entiendo que no llega simplemente con una cámara de vídeo estándar. Porque, a ver, si hay mucho humo, una cámara normal no ve absolutamente nada, solo una nube gris. Claro, llevar una cámara normal no serviría de nada. Estos drones llevan cargas de pago muy sofisticadas como cámaras térmicas e infrarrojas. El dron empieza a sobrevolar el humo y transmite la imagen por esa conexión 5G sin latencia directamente tanto a la pantalla de Madrid como a las tablets de los propios bomberos que aún están en el parque de emergencias. O sea, ven a través del humo. Exacto. A través del espeso humo, la cámara térmica ve exactamente el epicentro del fuego. Los equipos de extinción de repente tienen un mapa en tiempo real en sus manos. ¡Qué maravilla! Saben hacia dónde avanza el frente, qué temperatura alcanza, si hay casas cerca que haya que evacuar. Todo esto, antes incluso de haber arrancado el motor de su todoterreno. Cambia por completo la estrategia táctica de respuesta. O sea, eso es francamente impresionante y salvavidas, sin duda. Pero claro, tener esa capacidad tecnológica desplegada en un monte de Extremadura me hace pensar irremediablemente en la barrera de entrada comercial. ¿Ya? ¿El tema económico?
Claro, si yo soy el responsable de medio ambiente de un ayuntamiento modesto o la directora de una pequeña empresa agrícola que quiere vigilar sus cultivos de forma eficiente, me leo estos documentos y pienso, a ver, imposible. No tengo el presupuesto para comprar una flota de drones de uso casi militar, ni para instalar 50 garajes robóticos climatizados por el campo, y mucho menos para contratar a 20 ingenieros de telecomunicaciones en Madrid. Es un muro financiero infranqueable. Totalmente comprensible. Y por eso los documentos detallan que los modelos de negocio han tenido que evolucionar a la par que la propia tecnología. La solución a ese muro financiero que mencionas es la externalización. Y se plantean dos vías principales. A ver, explícanos cuáles son. La primera es el modelo FaaS, F-A-A-S, o Flight as a Service, es decir, el vuelo como servicio. Esto está pensado para entidades que ya tienen drones. Imagina una gran empresa eléctrica que ya compró drones carísimos, pero se dio cuenta de que no tienen la infraestructura para volarlos a 200 kilómetros de distancia de forma legal y segura. Vale, tienen el hardware, pero les falta la carretera invisible. Exacto. Ellos ponen el aparato y el proveedor tecnológico, en este caso Telefónica, pone la red 5G, el carril VIP de datos del que hablábamos antes, y los pilotos remotos en su propio centro de control. Vale, yo te doy mi dron y tú me lo vuelas de forma segura. Lo pillo. Pero, ¿y el ayuntamiento modesto que mencionaba antes? ¿El que no tiene ni idea de drones ni ganas de comprar uno? Para ellos existe el segundo modelo, que es el DaaS, o Drone as a Service. Es el paquete completo, un llave en mano absoluto. El cliente no compra ningún dron, no compra ningún garaje. Simplemente paga una suscripción o una tarifa por uso. Como un alquiler de servicios, vaya. Exactamente. El proveedor instala los hangares autónomos en el terreno del cliente, mantiene los aparatos, gestiona toda la conectividad, opera los vuelos con sensores multiespectrales o térmicos y procesa los petabytes de datos generados. Qué cómodo. Es comodísimo. El cliente, ya sea un agricultor o un alcalde, solo recibe en su ordenador un informe final digerido que le dice, pues no sé, tus cultivos necesitan agua en el cuadrante norte, o no hay anomalías térmicas en este perímetro industrial, y se olvida de lo demás. O sea, es exactamente como el servicio de computación en la nube. Ya nadie compra servidores físicos para ponerlos en el sótano de su oficina a acumular polvo, sino que se alquilan a las grandes tecnológicas. Es la misma filosofía, sí. Aquí están haciendo lo mismo, pero alquilando cámaras voladoras automatizadas. Pero fíjate, por mucho que se solucione la barrera del coste con estos modelos, nos topamos con otra pared que a veces es aún más dura de derribar, que es la burocracia y la legislación. Uf, la legislación, la gran pesadilla. Claro, porque los cielos no están vacíos. Hay avionetas privadas, helicópteros del servicio médico, aviones comerciales. No puedes simplemente soltar un dron a ciegas por el país desde Madrid, porque las consecuencias de una colisión en el aire pues son catastróficas. Si conectamos esto con el panorama general, la legislación aeronáutica europea es famosa por ser de las más restrictivas y garantistas del mundo. Y con razón, ojo. Conseguir el permiso para que un solo dron vuele fuera de la línea de visión, el famoso BVLOS, implica montañas de papeleo, estudios de mitigación de riesgos y certificaciones exhaustivas. Una burocracia paralizante para una pyme. Totalmente. Una empresa normal no tiene los recursos humanos para enfrentarse a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea cada vez que necesita vigilar una simple tubería. Por eso, que estos servicios integrales asuman toda la carga de pedir los permisos de vuelo es lo que realmente destraba el mercado comercial. Les quitan un peso de encima monumental. Sí, pero además todo este despliegue que hemos comentado hoy se apoya en una iniciativa europea inminente y fundamental que las fuentes mencionan constantemente. Hablo del espacio U-Space. U-Space. He escuchado mencionar este término en otros contextos de innovación, pero a menudo se explica de manera muy abstracta y no termino de verlo. Entiendo que es una especie de sistema para gestionar el tráfico de drones, pero ¿cómo funciona esto mecánicamente? Es complejo, pero intentaré simplificarlo. O sea, hay un montón de pequeños controladores aéreos sentados frente a pantallas de radar diminutas, gritando órdenes a los pilotos de drones para que no choquen unos con otros. No, que va. Nada de humanos mirando radares. Eso sería inabarcable con miles de drones en el aire simultáneamente. El U-Space es un sistema de control de tráfico aéreo completamente digital y 100% automatizado. Vale. Imagina que el espacio aéreo a baja altitud se divide en corredores y zonas segregadas, como si pintaran calles y autopistas invisibles en el cielo.
Cada dron que entra en el U-Space está obligado a transmitir constantemente su identidad digital, su posición exacta, su velocidad y su destino a un sistema informático centralizado. Ah, entiendo. O sea, las aeronaves hablan con el sistema de forma continua, como si estuvieran compartiendo su ubicación en tiempo real. Exacto. Y el propio software hace los cálculos de trayectoria. Si el sistema detecta que la ruta de un dron de paquetería se va a cruzar con la de un dron de inspección agrícola en 5 minutos, automáticamente les envía comandos para que ajusten la altitud o varíen la ruta, Garantizando que no se toquen. garantizando la separación física sin que ningún piloto humano tenga que sudar la gota gorda reaccionando a tiempo. E incluso hay algo más importante. El Space permite crear geovallas o muros invisibles dinámicos en cuestión de segundos. Muros invisibles dinámicos. Ponme un ejemplo. Pues mira, si un helicóptero de rescate con personas a bordo entra en una zona determinada para una emergencia, el sistema U-Space decreta automáticamente una zona de exclusión inmediata alrededor de ese helicóptero. ¿Una burbuja de seguridad? Eso es, y obliga a todos los drones de esa zona a aterrizar o apartarse instantáneamente de su camino. A ver, eso responde perfectamente a la mecánica de cómo se evita el caos aéreo. Pero a mí me plantea un riesgo de seguridad evidente. El tema informático. Claro, si el U-Space es un sistema informático y los drones obedecen órdenes automatizadas a través de redes 5G, pues estamos hablando de vehículos físicos que pueden ser hackeados. Sí, el riesgo cibernético. ¿Qué impide que alguien suplante esa identidad digital que mencionabas o cree interferencias para secuestrar el dron en pleno vuelo y llevárselo? Es una de las preocupaciones críticas que siempre rodea a la aviación no tripulada y a cualquier infraestructura conectada hoy en día. Las defensas que detallan los documentos se basan en arquitectura de confianza cero, encriptación de nivel militar y firmas digitales robustas que hacen extremadamente difícil la suplantación. O sea que no es entrar con una contraseña genérica y ya. Eso aísla el tráfico de control del Internet público, reduciendo muchísimo la superficie de ataque para cualquier hacker. Sin embargo, no te voy a engañar, no se puede negar que a medida que esta red crezca y haya más dispositivos, la ciberseguridad se va a convertir en el pilar más importante y tenso de toda la operación. Me parece una exploración fascinante, la verdad. Hemos pasado de ver a un piloto sufriendo frío en el campo, con la vista fija en un puntito en el horizonte y cruzando los dedos para que la batería no se agote, a hablar de centros de datos integrados en torres de telefonía locales. Es que el cambio es abismal. Hangares robóticos que se abren solos, cortafuegos digitales y sistemas que gestionan autopistas invisibles en el cielo europeo. Es un salto evolutivo gigantesco en la logística y la vigilancia. Desde luego. Y para cerrar nuestra inmersión de hoy en estos documentos, creo que la mejor manera de asimilar lo que significa toda esta infraestructura técnica es llevarla a nuestro día a día, a la calle. Porque nos invita a una reflexión que cambia nuestra perspectiva del propio entorno en el que vivimos. A ver, cuéntanos esa reflexión final. Pues que si solucionamos los cuellos de botella de la transmisión de datos, si la inteligencia de red permite respuestas en milisegundos y si la legislación europea logra engranar un sistema automatizado para que las máquinas no colisionen, bueno, la gran pregunta para quien nos escucha es ¿cuánto falta para que al salir a caminar por nuestras ciudades o por el campo, miremos hacia arriba y descubramos una gigantesca coreografía silenciosa sobre nosotros? Una red logística en el aire. Exactamente. Una red constante de aparatos analizando la calidad del aire, transportando muestras médicas de urgencia o vigilando infraestructuras críticas. Todo ello gestionado en el más absoluto silencio por redes digitales, mientras que los humanos, que lo hacen posible, están sentados, cómodos, quizás a cientos de kilómetros de distancia. Es una nueva capa de la realidad que se está construyendo literalmente sobre nuestras cabezas y que pasará a ser tan invisible e indispensable como la electricidad que corre por nuestras paredes. Contenido creado por Agustín Sancho Cubero para su canal El Comentario, disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcast. Suscríbete, dale me gusta y comparte si te ha gustado. Así me apoyas para seguir creando contenidos. Muchas gracias.